A veces nos preguntamos, ¿por qué las cosas no llegan cuando las esperamos? Oramos, confiamos, luchamos, pero pareciera que todo sigue igual. Nos frustramos, pensamos que quizás algo está fallando en nosotros, que tal vez Dios se ha olvidado o que no nos escucha. Pero lo cierto es que muchas veces lo único que está ocurriendo es que no es el tiempo, porque sí, todo llega a su debido tiempo. Y mientras ese tiempo llega, lo único que debemos hacer es seguir haciendo lo correcto, permanecer firmes en la fe y confiar en que Dios está orando en el silencio, más allá de lo que alcanzamos a ver. Hay momentos en la vida en los que uno se siente agotado, como si llevara demasiado tiempo sembrando sin cosechar, como si cada esfuerzo fuera en vano. Pero déjame decirte algo con el corazón en la mano. Ningún esfuerzo que hagas en obediencia a Dios se pierde. Ninguna lágrima cae sin propósito. Ningún paso de fe queda sin respuesta. Dios es justo, es fiel y sobre todo es puntual. No llega antes ni después. Llega exactamente cuando debe llegar, cuando tu corazón está listo, cuando tus manos están preparadas, cuando tu fe ha madurado lo suficiente para sostener lo que tanto has pedido. Y si tú estás escuchando estas palabras hoy, no es casualidad. Esto que estás oyendo es una confirmación de lo que tu alma ya intuía. Que Dios sigue teniendo el control de todo. Que ese sueño no ha muerto. Que esa promesa sigue en pie. Que lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Que lo que hoy te desespera, mañana será tu milagro. Y que mientras tú haces lo que debes hacer, Dios está haciendo lo que tú no puedes. Ahora bien, sé que muchas personas no tienen una iglesia cerca o no pueden asistir por diferentes motivos. A veces es por la distancia, por una situación familiar complicada, por el trabajo o simplemente por no sentirse en paz en ningún tema. Por eso existe este canal, porque aquí tienes un lugar de oración, un espacio donde puedas encontrarte con Dios, sin importar si estás en tu casa, en tu cuarto, en un hospital o en el rincón más silencioso del mundo. Este canal es tu iglesia virtual, un refugio donde tu alma puede respirar, fortalecerse y conectarse con lo eterno. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo pero poderoso. Dale like a este video, comenta y compártelo con alguien más. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que YouTube le muestre este contenido a personas que realmente lo necesitan, especialmente a quienes no tienen iglesia, no tienen compañía y tal vez están buscando una señal del cielo. Cuando haces eso, estás ayudando a llevar esperanza a otros y eso, créeme, es una gran bendición. Ahora me encantaría que dejaras un comentario con esta frase que resume todo lo que estamos por vivir juntos. Confío en tu tiempo, Dios. Solo esas 4 palabras. Escríbelas si estás dispuesto a esperar, a confiar y a caminar con fe. Así que ahora sí, prepara tu corazón, porque el final de esta oración puede ser el momento más especial que hayas vivido hoy. Y créeme, vale la pena quedarse hasta el final. Primera parte, el tiempo de Dios no es el tuyo, pero es perfecto. Una de las verdades más difíciles de aceptar cuando caminamos con Dios
es que su reloj no es igual al nuestro. Nosotros contamos los minutos, los días, los meses y hasta los años, esperando que llegue ese trabajo, esa sanidad, ese cambio, ese milagro, ese algo que sentimos que nos hace falta. Y cuando pasa un tiempo largo sin ver respuestas, algo dentro de nosotros se empieza a quebrar. Nos volvemos impacientes, inseguros, incluso confundidos, como si Dios se hubiera olvidado del trato que hizo con nosotros. Pero escúchame bien, el hecho de que no veas el resultado hoy, no, significa que Dios haya dicho que no. A veces, su silencio no, es una negativa, es solo una pausa necesaria para preparar el terreno. El Señor conoce cosas que tú no sabes, ve peligros que tú no ves y protege promesas que todavía no podrías sostener. Por eso, no siempre se trata de si lo mereces o si oraste lo suficiente. Muchas veces se trata de si ya estás preparado para recibir lo que pediste. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, lo dice de manera muy clara. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso incluye tus sueños, tus anhelos, tus batallas, tus peticiones. Todo tiene una hora, no antes, no después, en su tiempo. Y aquí hay algo que muchas veces olvidamos. Dios no está apurado. Él no se rige por la ansiedad humana. Él no improvisa. Él no se mueve por presión. Se mueve por propósito. Mientras tú te estás preguntando cuándo llegará, Él está preparando el cómo, con quién, en dónde y para qué. Él no solo quiere darte algo, quiere enseñarte a cuidar eso que estás esperando. Hay personas que le piden a Dios una bendición, pero no, están listas para sostenerla. ¿Sabes lo que pasaría si el Señor te diera todo lo que estás pidiendo hoy sin que antes haya sido trabajado por dentro? Lo perderías. Te harías daño. O peor aún, le harías daño a otros, porque no se trata solo de recibir, sino de tener el carácter para sostener lo recibido. El desierto, la espera, el silencio no. Son castigos, son procesos, y cada proceso tiene una función divina. Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto antes de ser llamado. David fue ungido como rey, pero esperó años y años antes de sentarse en el trono. José tuvo sueños de grandeza, pero pasó por un pozo, por la esclavitud y por una prisión antes de llegar al palacio. ¿Te das cuenta? Todos ellos vivieron la promesa, pero también vivieron el proceso. El problema es que nosotros queremos la promesa sin pasar por el proceso. Queremos la respuesta inmediata, como si Dios trabajara al ritmo de nuestras ganas. Pero no. Dios no trabaja por impulso, trabaja por convicción eterna. Y eso nos incomoda, pero también nos forma. Porque cuando aprendes a esperar con fe, a seguir haciendo lo correcto mientras esperas, cuando oras, confías y avanzas aunque no veas nada, entonces es cuando tu fe se fortalece, cuando tu carácter se purifica, y cuando tu dependencia ya no está en lo que esperas recibir, sino en quien ya te lo prometió. Por eso te digo hoy con firmeza, no te desesperes. Haz lo que tienes que hacer. Siembra aunque no veas fruto. Ora aunque no sientas nada. Levántate aunque estés cansado. Perdona aunque no lo merezcan. Sigue haciendo el bien. Sigue creyendo, sigue caminando con integridad,
porque todo eso está sembrando algo que pronto, en el tiempo perfecto de Dios, va a florecer. Y cuando llegue ese día, vas a mirar atrás y vas a agradecer que no llegó antes, que no fue cuando tú querías, sino cuando Dios sabía que era el momento exacto. Ese día vas a entender que todo valió la pena, que cada lágrima sembró algo eterno, que cada oración fue escuchada y que tu fe fue más grande que tu impaciencia. Segunda parte. Mientras esperas, haz lo que te toca. Mucha gente se queda detenida en la espera, como si por el hecho de que Dios no ha obrado todavía, entonces ya no hubiera nada que hacer. Como si el cielo funcionara solo por magia y nosotros no tuviéramos ningún papel en todo esto. Pero eso no es fe, eso es pasividad disfrazada. Sí, es verdad que todo llega a su debido tiempo, pero eso no quiere decir que tú debas quedarte quieto, de brazos cruzados, simplemente esperando que algo caiga del cielo. Porque el tiempo de Dios no es solo espera, es también preparación. Y tú no puedes prepararte si no te estás moviendo. Mira, hay una gran diferencia entre esperar y estancarse. Esperar es mantenerse firme, pero en movimiento. Es confiar, pero también actuar. Es orar, pero también obedecer. Es tener paz, pero también ser responsable. Si hoy estás esperando algo de parte de Dios, déjame preguntarte, ¿qué estás haciendo mientras esperas? ¿Estás alimentando tu fe, tu mente, tu cuerpo, tus relaciones? ¿O simplemente te quejas cada día por lo que no ha llegado? Recuerda esto, la espera no es excusa para la inacción. Al contrario, es el mejor momento para avanzar en otras áreas. Porque mientras esperas lo que todavía no tienes, puedes trabajar en lo que sí tienes. Puedes mejorar tu actitud, tu carácter, tu fidelidad, tu compromiso con Dios. Puedes seguir sembrando aunque no veas fruto. Puedes seguir orando aunque no sientas respuestas. Puedes seguir bendiciendo aunque no recibas nada a cambio. Eso es fe verdadera. Eso es madurez espiritual. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué significa eso? Que no basta con decir que confías en el tiempo de Dios si tu vida no lo demuestra. La confianza en Dios se ve en tu comportamiento diario, en tu decisión de seguir caminando aunque no veas el camino claro, en tu fidelidad a pesar de no tener aún lo que esperas. Muchos dicen estar esperando a Dios, pero en realidad están escondiendo su miedo a actuar. Dicen que están esperando una señal, pero la verdad es que están paralizados por el temor al fracaso. Dicen que quieren que Dios les hable, pero no están dispuestos a moverse hasta que todo sea perfecto. Y déjame decirte algo con amor, pero con firmeza. Si estás esperando que todo esté en su lugar para actuar, entonces no estás caminando por fe, estás caminando por vista. Y la fe no funciona así. Dios honra a los que se mueven, a los que trabajan mientras oran, a los que creen y obedecen al mismo tiempo. A los que hacen lo que les toca, sabiendo que Dios hará lo que solo Él puede hacer. A los que no se rinden cuando las puertas no se abren, sino que siguen tocando, confiando en que llegará el momento indicado. Tú tienes una parte en todo esto, y tu parte no es cambiar los tiempos. Eso solo le pertenece a Dios.
Tu parte es ser fiel con lo que tienes hoy. Tu parte es mantener el corazón limpio, seguir haciendo lo correcto, aun cuando nadie te lo reconozca. Tu parte es amar, servir, crecer, incluso cuando sientes que estás caminando en círculos, porque todo eso no es tiempo perdido. Es entrenamiento, es preparación, es madurez. Dios no te está ignorando, te está formando. No, está demorando su promesa, está desarrollando tu carácter. Y eso solo se logra en medio de la acción, en medio de la obediencia. Así que deja de pensar que no hay nada más por hacer, porque siempre hay algo que tú puedes hacer hoy, aunque sea algo pequeño, aunque nadie lo vea, aunque no tenga resultados inmediatos. Haz lo que debes hacer. Hazlo con amor, con excelencia, con humildad. Hazlo aunque estés cansado, aunque te sientas solo, aunque nadie te aplauda. Porque cuando tú haces lo que te toca, Dios se encarga de hacer lo imposible. Ahí es donde ocurre el milagro. No cuando tú te desesperas, sino cuando perseveras. No cuando tú lo exiges, sino cuando lo confías. No cuando tú te rindes, sino cuando te mantienes firme, día tras día, haciendo lo correcto, aunque todavía no veas el fruto. Tercera parte, lo que hoy duele mañana será parte del propósito. Hay momentos en los que el dolor nos nubla la visión, nos hace pensar que lo que estamos atravesando no tiene sentido, que esta lucha es demasiado injusta, que este retraso es una burla del destino. Y claro, es normal que lo sintamos así, porque cuando estás en medio del fuego es difícil creer que algo bueno pueda salir de ahí. Cuando estás llorando solo por las noches, cuando el cansancio emocional pesa más que el físico, cuando te duele ver pasar los días sin respuestas, lo más fácil es pensar que Dios se olvidó de ti. Pero no, Dios no se ha olvidado de ti. Él no ha cerrado los oídos a tus oraciones. Él no ha soltado tu mano. Lo que pasa es que en este momento está haciendo algo más profundo que darte lo que pediste. Está formando algo dentro de ti, y a veces eso duele más que la espera misma. Porque antes de darte el milagro, Dios quiere transformarte en alguien que esté listo para recibirlo. Hay dolores que no entendemos en el momento, pero que después se convierten en parte de nuestra historia más poderosa. Ese rechazo que tanto te lastimó, después te acercó más a Dios. Esa pérdida que partió tu alma, después te dio una compasión que nunca habías sentido. Ese fracaso que pensaste que te arruinaría la vida, después fue el comienzo de una nueva versión de ti, más fuerte, más sabia, más dependiente de Dios. Romanos 8, 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo ves? Todas las cosas, no solo las buenas, también las que no entiendes, también las que duelen, también las que quisieras borrar. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito en las manos de Dios. Pero hay algo más. Para que ese propósito se cumpla, necesitas cambiar tu perspectiva. No puedes seguir viendo cada obstáculo como un castigo. No puedes seguir midiendo el amor de Dios por lo rápido que responde.
No puedes seguir creyendo que si algo tarda, es porque estás haciendo algo mal. Porque a veces no es que estés fallando, es que estás siendo moldeado. Y sí, moldear duele. Dios está trabajando con tus emociones, con tus reacciones, con tus pensamientos más profundos. Está quitando lo que no sirve. Está rompiendo cosas dentro de ti que te están impidiendo avanzar. Y eso se siente. Se siente como vacío. Se siente como cansancio. Se siente como si nada tuviera sentido. Pero en realidad, lo que estás viviendo ahora es parte de un proceso más grande. Uno que solo se entenderá cuando veas el cuadro completo. Imagina esto. Tú estás dentro de una sala oscura, con piezas sueltas en el piso. No sabes qué hacer con ellas. Pero Dios está mirando desde arriba y Él ve la figura final. Él sabe cómo encaja cada pieza, incluso las que tú piensas que sobran, incluso las que te rompieron el alma. Y con paciencia, con amor, con exactitud, va uniendo cada una de ellas hasta formar algo hermoso. Eso es lo que está haciendo ahora mismo contigo. Por eso, cuando te duele, no te olvides. 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 Cuando las puertas se abren sin esfuerzo, la fe verdadera se revela cuando todo está en silencio, cuando no hay señales, cuando no hay palabras, cuando no hay evidencia de que algo se esté moviendo. Es en ese momento donde se mide si tu confianza está puesta en Dios o en los resultados que esperas ver. Porque confiar cuando entiendes, eso lo hace cualquiera. Pero confiar cuando no entiendes nada, ahí es donde empieza la verdadera relación con Dios. Es fácil decir que Dios es bueno cuando estás viendo su mano, pero qué difícil es seguir creyéndolo cuando no la ves, cuando todo parece oscuro, cuando el corazón se llena de preguntas y el cielo parece cerrado. Y es aquí donde muchas personas se desaniman, porque piensan que si Dios guarda silencio es porque no las está escuchando. Pero eso no es así. El silencio de Dios no es su ausencia. A veces es su estrategia. Porque en el silencio se fortalecen los cimientos de tu fe. En el silencio se purifican tus intenciones. En el silencio se separa la emoción de la convicción. Y en el silencio aprendes a seguir caminando no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se trata de sentir, se trata de estar convencido. Se trata de seguir diciendo: Dios está conmigo, aunque no sientas su abrazo. Se trata de seguir declarando: Dios es fiel, aunque no veas resultados todavía. Se trata de levantarte y obedecer, aunque parezca que no pasa nada, porque en ese silencio Dios te está viendo. Está observando si tu corazón sigue firme, si tu voz sigue buscando la suya, si tu alma sigue diciendo: aun si no lo veo, sigo creyendo. ¿Te has dado cuenta que Jesús, cuando fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, no escuchó una sola palabra del Padre durante esos 40 días? Estaba solo, sin señales, sin voces del cielo.
Pero cada vez que el enemigo lo tentaba, él respondía con la palabra. Eso es fe. Eso es saber quién eres, aunque el entorno diga lo contrario. Eso es confiar, incluso cuando el cielo guarda silencio. ¿Y tú, cómo respondes en el silencio? ¿Te apartas, te quejas, te llenas de rabia? ¿O usas ese momento para aferrarte más a lo que Dios ya te prometió? Escúchame, el silencio no es tiempo perdido. Es tierra fértil para la fe. Es espacio sagrado donde Dios observa si eres fiel solo cuando te bendice, o también cuando no ves lo que quieres. Hay personas que dejaron de orar porque sintieron que Dios no les contestaba. Dejaron de asistir a la iglesia, de leer la Biblia, de buscar su presencia, porque se cansaron de no ver cambios. Pero no se dieron cuenta de que estaban en el momento más importante. Porque es en ese punto donde la fe madura, donde crece, donde se profundiza, donde se convierte en algo real y firme y no en algo emocional y pasajero. Así que si hoy sientes que estás en un silencio incómodo, si parece que tus oraciones rebotan en el techo y no llegan al cielo, si cada día te levantas esperando una señal y no llega, no pienses que Dios se fue. Piensa que está trabajando y que mientras tanto te está dando la oportunidad de que tu fe se vuelva fuerte como una roca inquebrantable, irrompible. Sigue orando, sigue creyendo, sigue obedeciendo, aunque todo esté en silencio, porque a veces el cielo se queda en silencio no para castigarte, sino para enseñarte a caminar por fe y no por vista. Quinta parte. La obediencia constante abre puertas invisibles. Cuando hablamos de confiar en el tiempo de Dios, muchas veces olvidamos mencionar algo crucial, que la obediencia es parte activa de esa espera. No es pasiva, no es simplemente decir, ya llegará, y seguir viviendo como si nada. La obediencia es el lenguaje de la fe, es la manera en que le decimos a Dios, con hechos y no con palabras, que si creemos en Él, aunque no veamos todavía lo que esperamos. Y sabes que es lo más profundo de todo esto, que la obediencia muchas veces no tiene lógica. Dios te dice que sigas sembrando, aunque la tierra se vea seca, que sigas amando, aunque no recibas amor de vuelta, que sigas orando, aunque no sientas su presencia, que sigas perdonando, aunque la herida siga abierta. Y tú te preguntas por qué. ¿Por qué seguir haciendo lo correcto si nada cambia? ¿Por qué seguir esforzándome si no hay resultados? Y ahí está la prueba. Ahí está la grandeza de la fe. Obedecer cuando entiendes es fácil. Obedecer cuando todo te sale bien es cómodo. Pero obedecer cuando no ves fruto, cuando nadie lo reconoce, cuando incluso parece que estás perdiendo el tiempo, eso es lo que marca la diferencia entre una fe débil y una fe firme. Piensa en Noé. Dios le dijo que construyera un arca en medio de un lugar donde no llovía. Le dio instrucciones detalladas, medidas, tiempos, materiales. Y Noé obedeció, día tras día, sin ver una sola gota de agua. La gente lo miraba como un loco. Se burlaban, lo señalaban, pero él seguía, martillando, cortando madera, levantando el arca. ¿Por qué? Porque confiaba más en la voz que le habló, que en las voces que lo criticaban.
porque sabía que si Dios dijo que llovería, entonces iba a llover, aunque el cielo estuviera completamente azul. Esa es la clase de obediencia que abre puertas invisibles. Porque cada acto de fidelidad que haces hoy, aunque nadie lo vea, está construyendo algo que mañana será tu refugio, tu milagro, tu respuesta. Cada decisión correcta que tomas, aunque no te dé resultados inmediatos, está sembrando en el mundo espiritual. Está hablando por ti delante del cielo. Está alineando cosas que tú no puedes ver. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Lo ves? A su tiempo. Y el único requisito es no desmayar. Es seguir. Es resistir. Es mantenerte firme cuando todo en ti quiere rendirse. Porque ahí es donde se producen los verdaderos milagros. Y aquí va algo que muchos necesitan escuchar. No tienes que entenderlo todo para obedecer. A veces vas a caminar sin mapas, sin explicaciones, sin respuestas. Y eso no es debilidad. Eso es fe. Eso es lo que Dios está buscando. Gente que confíe aún sin garantías. Que no. Exijan entender cada paso para darlo. Porque si Él te lo pidió, si Él te está guiando, entonces puedes confiar. Su palabra es más segura que cualquier circunstancia. Así que si hoy estás en esa etapa donde estás haciendo lo correcto, pero no ves nada cambiar, déjame decirte algo con todo el corazón. No pares. No te detengas. No pienses que es en vano. Dios está viendo tu obediencia. Él no ignora lo que haces en lo secreto. Él no se olvida de los sacrificios que haces por amor a Él. Y en el momento justo, en ese tiempo perfecto que solo Él conoce, va a abrir la puerta que tanto has estado esperando. Una puerta que no se abre por fuerza humana, ni por contactos, ni por suerte. Una puerta que solo se abre desde el cielo, con una llave que lleva tu nombre. Y esa llave la estás construyendo cada vez que obedeces sin entender, cada vez que sigues caminando sin ver, cada vez que eliges hacer lo bueno, aunque te cueste. Sexta parte. Lo que Dios prometió no caduca. Uno de los pensamientos más comunes cuando pasa mucho tiempo y no vemos respuestas es este: tal vez ya no va a pasar. Nos empieza a invadir la duda, esa voz silenciosa que dice que ya se nos fue el momento. Que esa promesa era solo un pensamiento bonito, que quizás lo entendimos mal o que no fuimos dignos de recibirla. Y sin darnos cuenta, esa voz comienza a apagarnos por dentro. Nos quita el gozo, nos drena la fe, nos hace caminar sin esperanza. Pero escúchame bien, y por favor grábalo en tu corazón: lo que Dios prometió no caduca, no expira, no pierde vigencia con el tiempo. Si Dios dijo que lo hará, lo hará. Punto. No importa cuántos años pasen. No importa cuántas veces fallaste. No importa si las circunstancias cambiaron. La palabra de Dios permanece. Su promesa es firme. No está sujeta al tiempo humano.
está atada a su voluntad perfecta. Mira a Abraham. Dios le prometió un hijo cuando ya era anciano y su esposa estéril. Desde cualquier punto de vista era imposible. La ciencia decía que no. La lógica decía que no. La realidad decía que no. Pero Dios dijo que sí. Y cuando Dios dice sí, no hay barrera que lo detenga. Pasaron años. Abraham tuvo momentos de duda. Tomó decisiones equivocadas. Se equivocó en el camino. Pero ¿sabes qué? Dios no retiró su promesa. No le dijo, como dudaste, ya no. No, la promesa seguía viva. Porque Dios no se rige por impulsos humanos. Él cumple lo que dice, aunque nosotros nos tambaleemos un poco en el proceso. Y eso también aplica para ti. Esa palabra que Dios te dio, ese sueño que sembró en tu corazón, esa visión que te mostró cuando estabas orando o adorando, no es fantasía. Es un diseño eterno. Y aunque ahora no tengas cómo explicarlo, aunque parezca que ya pasó la oportunidad, aunque todos te digan que lo olvides, tú mantente firme. Porque Dios no trabaja con relojes humanos. Él trabaja con propósito. Y si aún no lo ves, es porque todavía está alineando todo para que llegue en el momento justo. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa palabra sigue viva, sigue activa, aunque tú te hayas cansado, aunque tu fe haya bajado, aunque el panorama parezca seco. La promesa de Dios no depende de tus emociones, depende de su fidelidad. Y aquí quiero decirte algo muy profundo. A veces, la promesa tarda porque Dios está cuidándote. Sí, así como lo oyes. Porque si llegara antes de tiempo, podría destruirte, podrías volverte orgulloso, podrías confiar más en el regalo que en el que lo dio, podrías abandonar el proceso que te está formando. Por eso Dios espera. Porque su propósito no es solo darte cosas, es transformarte en alguien que pueda sostenerlas sin perder el corazón. Así que no te dejes engañar por esa voz que dice que ya es tarde. No lo es. Para Dios nunca es tarde. Él no llega tarde, llega preciso. Si todavía no lo ves, no es porque se olvidó de ti, es porque sigue escribiendo tu historia. Y cuando llegue el momento de cumplir esa promesa, vas a entender por qué no llegó antes. Porque no estabas listo, porque todavía no era el tiempo, porque había cosas que necesitaban ser removidas. Pero ahora sí, llegó la hora. Y cuando llegue va a ser tan claro, tan perfecto, tan exacto, que sabrás que solo Dios pudo hacerlo. Y vas a mirar atrás y vas a decir: valió la pena esperar, valió la pena confiar, valió la pena no rendirme. Esperan que los demás reconozcan su proceso, que el fruto de su obediencia sea visible ya, que sus esfuerzos tengan resultados que todos puedan aplaudir. Pero el reino de Dios no se mueve por apariencias, se mueve por profundidad. Y lo profundo, lo real, lo duradero casi siempre empieza en secreto. Dios es experto en trabajar en lo oculto, en lo que nadie ve, en lo que no se publica en redes sociales, ni se cuenta en una conversación.
Él forma corazones en la intimidad. Él pule el carácter en la noche silenciosa. Él fortalece tu espíritu cuando no tienes a nadie cerca más que a Él. Y todo eso que parece invisible, que parece que no cuenta, que parece que no tiene peso, es en realidad lo que más te está preparando. Piensa en David. Él fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, cuidando ovejas en lo escondido del campo. Nadie lo conocía. Nadie imaginaba que el próximo rey estaba en ese lugar sencillo, rodeado de animales y con una vara en la mano. Pero ahí estaba, en el anonimato, en la soledad, siendo formado por Dios en secreto. Y cuando llegó su momento, cuando todo estuvo alineado, fue llamado a pelear contra Goliat. Y ese día, lo que Dios había trabajado en silencio, se reveló en público. Eso es lo que va a pasar contigo. Todo lo que hoy estás viviendo en silencio, ese proceso que estás atravesando sin que nadie lo sepa, esa fe que estás manteniendo aunque nadie te lo reconozca, esa obediencia que repites día tras día, aunque no veas resultados, todo eso tiene peso eterno. Porque cuando Dios abre la puerta, también expone tu fidelidad. No para presumirla, sino para usarla como testimonio de lo que Él puede hacer con alguien que se dejó formar en lo oculto. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Lo ves? Él ve en secreto. Él sabe todo lo que has hecho sin cámaras, sin micrófonos, sin aplausos. Él ha contado tus lágrimas. Él ha escuchado tus oraciones cuando nadie más estaba. Él ha visto tus batallas internas, tus luchas silenciosas, tu fidelidad diaria. Y nada de eso se ha perdido. Nada de eso ha sido en vano. Hay un momento que se acerca. Un momento donde todo lo que Dios ha trabajado contigo en lo oculto va a salir a la luz. No para exaltarte a ti, sino para exaltar su poder a través de ti. Porque tu vida será prueba viva de que la espera sí vale la pena, de que Dios no se tarda, se toma su tiempo para hacer las cosas bien, de que el que permanece fiel, aunque nadie lo vea, un día será recompensado por aquel que todo lo ve. Así que, no menosprecies los días de pequeños comienzos. No te desesperes, porque nadie ve tu esfuerzo. No pienses que estás perdiendo el tiempo por estar sembrando en secreto. Al contrario, estás invirtiendo en el cielo. Y lo que siembras en el cielo regresa a ti con bendiciones que el mundo no puede explicar. Cuando llegue el tiempo de Dios, todo cobrará sentido. Cada paso, cada lágrima, cada decisión correcta, cada momento en que elegiste obedecer aunque doliera, todo eso será honrado por Dios. Porque Él nunca olvida a los que confían en su tiempo, aunque ese tiempo implique oscuridad por un momento. Octava parte. La espera con fe también es una forma de adoración. Muy pocas veces pensamos en la espera como algo activo, pero en el reino de Dios, esperar no es quedarse de brazos cruzados. Esperar con fe es servir, es adorar, es seguir creyendo. Y sí, aunque no lo parezca,
Esa forma de esperar con el corazón rendido y con la mirada firme en Dios es una de las expresiones más profundas de adoración que existen. Porque cualquiera puede cantar cuando la bendición ya llegó. Cualquiera puede levantar las manos cuando el milagro ya está en la casa. Cualquiera puede decir que Dios es bueno cuando todo le sonríe. Pero adorar mientras esperas, ahí es donde se revela quien realmente cree. Cuando tú decides seguir adorando, aunque te tiemblen las piernas por dentro, cuando te paras a orar sabiendo que todavía no hay respuestas, cuando le dices a Dios te amo, aunque todavía estés esperando el trabajo, la sanidad, la restauración, esa adoración tiene un peso inmenso. Eso es lo que hizo Job. En medio del dolor, en medio de la pérdida, cuando lo había perdido todo, lo primero que hizo fue inclinarse y adorar. No pidió explicaciones, no exigió razones, no se quejó. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y eso, ese tipo de adoración, que no se basa en lo recibido, sino en quién es Dios, es la que mueve el corazón del cielo. Hay un tipo de fe que no pide, sino que simplemente se rinde. Una fe que reconoce que Dios no es valioso por lo que hace, sino por lo que ya es. Y cuando tú llegas a ese nivel de fe, cuando puedes mirar al cielo con lágrimas en los ojos y aún decir, te alabo, te bendigo, confío en ti, entonces estás adorando con madurez, estás adorando desde el Espíritu, estás adorando con todo tu ser. Salmo, capítulo 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, no solo en los buenos, también en los difíciles, también en los tiempos de espera, también en esos momentos en los que todo parece en pausa. Y esa es la clave, mantener la alabanza viva, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no entiendes lo que pasa. Porque en la adoración hay una conexión que va más allá de las circunstancias. Hay una fortaleza sobrenatural que solo se activa cuando decides honrar a Dios en medio del valle, no solo en la cima. Cuando tú adoras esperando algo, algo se rompe en el ambiente espiritual. El enemigo se confunde, porque espera verte quejar, espera verte renunciar, espera verte cerrar la Biblia, alejarte, maldecir tu proceso. Pero cuando, en lugar de eso, tú levantas las manos y dices, Señor, aunque no lo vea, yo sé que estás sobrando. Eso es un golpe directo contra toda oscuridad. Eso es poder espiritual. Eso es autoridad. Eso es una fe que transforma. Así que, si hoy estás en esa temporada de espera, adora. Aunque no lo entiendas, aunque no sientas nada, aunque parezca que no sirve de nada, porque esa adoración es un perfume que sube hasta el trono de Dios. Es una señal de que tu fe está firme y es también una declaración. Mi alma sigue esperando, pero no con ansiedad, sino con confianza, porque sé en quién he creído. Novena parte. Las bendiciones que llegan a su tiempo son las que permanecen. Hay bendiciones que uno puede obtener por atajos, por manipulación, por forzar lo que aún no está listo. Pero esas bendiciones suelen durar poco, porque no están cimentadas en la voluntad de Dios, sino
en la ansiedad del hombre. En cambio, las bendiciones que llegan a su debido tiempo, esas que fueron esperadas con paciencia, con oración, con obediencia, con lágrimas, esas son las que permanecen. Esas no se tambalean con el viento, no se rompen con la presión, no se pierden al primer problema. Y esto es algo que necesitamos entender profundamente. Dios no quiere darte algo solo para que lo disfrutes un momento. Quiere darte algo que permanezca, que edifique, que dé fruto, que glorifique su nombre. Por eso muchas veces espera, porque no se trata solo de darte un regalo, se trata de construir contigo algo que tenga raíz. Hay personas que forzaron relaciones que no eran parte del propósito de Dios, solo porque no querían esperar, y después terminaron heridos, vacíos y más lejos de su destino. Otros se metieron en trabajos, en negocios, en decisiones importantes, sin consultar a Dios, y lo que parecía una puerta abierta terminó siendo una trampa. ¿Por qué? Porque no todo lo que llega es bendición, y no todo lo que brilla viene de Dios. En Proverbios capítulo 10, versículo 22, está esta joya de sabiduría. La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Eso significa que cuando es Dios quien te entrega algo, no viene acompañado de dolor oculto, ni de remordimientos, ni de consecuencias destructivas. Viene con paz, con gozo, con estabilidad, con propósito, porque no viene de la emoción, viene del cielo. Y lo más impresionante es que cuando algo viene en el tiempo perfecto de Dios, no tienes que luchar para sostenerlo. No tienes que desgastarte para que funcione. No tienes que manipular ni correr detrás de eso, simplemente fluye, porque fue Dios quien lo plantó en tu camino, y lo que Dios planta, Dios mismo lo sostiene. A veces uno quiere avanzar por sus fuerzas, quiere acelerar el reloj de Dios, pero no, Dios no se mueve por presión, se mueve por preparación. Él sabe cuando estás listo, y no solo eso, también sabe cuando el entorno está listo. Porque hay bendiciones que no dependen solo de ti, también dependen de otras personas, de situaciones, de puertas que deben abrirse, y si no están listas aún, Dios prefiere que esperes antes que entregarte algo incompleto. Piensa en Jesús. Él sabía desde joven cuál era su propósito. Sabía que debía morir por nosotros, que tenía una misión. Pero a pesar de tener claro su destino, no salió corriendo a cumplirla. Esperó. Pasaron 30 años en anonimato, trabajando en lo cotidiano, viviendo en lo oculto. Y cuando llegó el momento, el cielo se abrió y el Padre dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Así comenzó el ministerio que transformó la historia de la humanidad, todo a su debido tiempo. Por eso, si sientes que estás en pausa, que estás listo pero aún no sucede nada, que has hecho todo lo que tenías que hacer pero no ves resultados, no pienses que estás siendo ignorado. Estás siendo preparado para recibir algo que no solo será para ti, sino que también bendecirá a otros. Porque cuando algo llega en el tiempo de Dios, no solo cambia tu vida, también impacta a quienes te rodean. Y recuerda esto: lo que llega antes de tiempo puede destruirte, pero lo que llega a su tiempo te construye, te fortalece, te eleva y, sobre todo, glorifica a Dios. Décima parte.
el enemigo intentará distraerte justo antes de que llegue tu tiempo. Una de las tácticas más sutiles del enemigo es intentar que renuncies justo antes de que llegue el momento que Dios ya tenía marcado para ti. Él sabe que no puede impedir lo que Dios ha decretado, pero lo que sí puede hacer es distraerte, desanimarte, desgastarte, para que seas tú quien suelte antes de tiempo, para que abandones la promesa cuando ya estás a pocos pasos de alcanzarla. Lo más peligroso es que estas distracciones no siempre se ven como algo negativo. Muchas veces se presentan como alternativas razonables, oportunidades que parecen buenas, personas con consejos lógicos, pero que no nacen del espíritu. Caminos más rápidos que te prometen llegar al mismo destino sin tanto sufrimiento. Pero lo que no te dicen es que esos caminos más cortos terminan siendo trampas disfrazadas. Mira lo que le pasó a Jesús. Antes de iniciar su ministerio, fue llevado al desierto, y allí el enemigo se le presentó no con amenazas, sino con ofertas. Le ofreció pan cuando tenía hambre, le ofreció fama, le ofreció gloria, todo lo que un hombre natural podría desear. Pero Jesús no cedió ante las tentaciones del enemigo, porque sabía algo esencial que nosotros también debemos entender. Lo que viene de Dios no necesita atajos. Las bendiciones y propósitos divinos no requieren que comprometamos nuestros valores ni que tomemos decisiones apresuradas. Lo que viene de Dios llega con paz. Y si Jesús fue tentado justo antes de su manifestación, ¿qué nos hace pensar que nosotros no pasaremos por lo mismo? La tentación más fuerte no llega cuando estamos lejos de nuestra promesa. Llega cuando estamos a punto de alcanzarla. El enemigo sabe que si te mantiene distraído, ocupado, desconectado o impaciente, puede hacerte abandonar la carrera justo cuando estás cerca de cruzar la meta. Gálatas 5:7 nos dice: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ese estorbo puede tomar muchas formas. Una voz de duda, una relación que te desenfoca, una emoción mal manejada, una mentira que se ha infiltrado en tu mente o una distracción disfrazada de oportunidad. Por eso es vital estar alerta, discernir correctamente, orar y regresar al lugar secreto donde puedas preguntar a Dios: ¿esto viene de ti? ¿Este camino lo trazaste tú? Porque si no estás vigilante, puedes terminar aceptando algo menor, solo porque te cansaste de esperar lo mejor, lo mayor. Puedes conformarte con un trabajo que no te llena, con una relación que no edifica, o con una vida que no refleja el propósito que Dios tiene para ti, simplemente porque el proceso se volvió largo. Pero quiero recordarte algo. No naciste para eso. No fuiste creado para vivir una vida mediocre, sino para vivir una vida con propósito. Y ese propósito está ligado al tiempo perfecto de Dios. Entonces, cuando veas que se multiplican las distracciones, que todo a tu alrededor parece confuso, que sientes un deseo urgente de salir corriendo hacia lo que sea, detente, respira, ora, escucha la voz de Dios, porque puede ser que estés más cerca de tu momento de lo que crees, y justo por eso, el enemigo está tratando de que tomes un desvío. No caigas, no sueltes la promesa. No tomes lo primero que se presente solo para aliviar el vacío momentáneo. Espera por lo que Dios diseñó, porque cuando llegue, sabrás que valió la pena cada segundo de lucha,
cada lágrima, cada noche de oración, cada tentación resistida. Lo que Dios tiene para ti es real, es eterno y sobre todo es perfecto. Cuando llega el tiempo de Dios, nada ni nadie lo puede detener. Después de todo lo que has vivido, después de cada lágrima que sembraste, cada oración que hiciste en silencio, cada decisión correcta que tomaste cuando nadie te veía, llegará ese momento en el que todo cambia, en el que todo se alinea, en el que Dios dice ahora. Y cuando Dios dice ahora, no hay poder humano ni fuerza del infierno que pueda detener lo que Él ha decidido hacer en tu vida. Ese es el tiempo que todos esperamos, pero que solo algunos alcanzan porque solo algunos permanecen. Porque llegar al tiempo de Dios no se trata solo de sobrevivir la espera, se trata de madurar en ella. Se trata de llegar listo, limpio, estable, sin resentimientos, sin atajos, con el corazón rendido, con la mirada puesta en el cielo y con la fe más firme que nunca. Y lo más glorioso de todo esto es que cuando ese tiempo llega, no tienes que empujar puertas. Dios las abre solo. No tienes que rogar por oportunidades. Las oportunidades te buscan. No tienes que explicar quién eres. Lo que Dios ha hecho en tu vida hablará por ti. No tienes que demostrar tu valor. El cielo ya te validó. Es como si el cielo dijera: ahora es el momento de mostrar lo que sembraste cuando nadie veía. Ahora es el momento de honrar tu obediencia silenciosa. Ahora es el momento de liberar esa promesa que fue guardada con fuego, con pruebas, con fe real. Y ahí en ese momento todo fluye, porque Dios no improvisa. Dios planea, Dios ordena, Dios cumple. Isaías capítulo 60 versículo 22 dice: a su tiempo yo Jehová apresuraré esto. ¡Qué declaración más poderosa! Porque significa que puede parecer que todo va lento, que nada se mueve, pero cuando llega el tiempo correcto, Dios lo acelera todo. Lo que no se logró en años, se manifiesta en días. Lo que parecía imposible, se vuelve visible. Lo que parecía estancado, empieza a correr. Y quiero decirte algo que quizás tu corazón necesita escuchar hoy. No perdiste el tiempo, no fue en vano, no te equivocaste al creer, no fuiste ingenuo por confiar, no te ilusionaste por gusto. Todo lo que hiciste con fe, todo lo que sembraste con obediencia, todo lo que viviste con el corazón limpio, será recompensado. No por mérito humano, sino por fidelidad divina. Dios no olvida. Dios no se equivoca. Dios no llega tarde. Y si has llegado hasta aquí, si has pasado por pruebas que casi te quebraron, si seguiste creyendo aunque ya no tenías fuerzas, si aún hoy estás aquí escuchando esta palabra, es porque estás más cerca de ese tiempo de lo que imaginas. Y cuando llegue, se abrirán puertas que no pensaste. Se restaurarán cosas que creías perdidas. Se confirmarán promesas que te costaron lágrimas. Y sobre todo, tu vida entera será una señal para otros, un mensaje vivo que grita: Dios sí cumple, Dios sí escucha, Dios sí llega, todo llega cuando Él dice que es el momento.
No es el reloj, es la fe la que marca el avance. Hay una mentira muy común que muchos creen sin darse cuenta, que si el reloj avanza y la promesa no se cumple, entonces todo está perdido. Que si pasa 1 año, o 5, o 10, y lo que pediste no llega, entonces ya no vendrá. Que si los demás avanzan y tú no, entonces estás quedando atrás. Pero eso es lo que el mundo dice, no lo que dice Dios. Dios no mide tu historia por el reloj humano. Él no se guía por los calendarios que tú marcas, ni por las fechas que tú esperas. Él se mueve por propósitos. Él diseña procesos que te maduran, no cronogramas que te apuran. Porque para Él lo importante no es solo el cuándo, sino el cómo llegas a ese momento. Por eso, mientras tú estás contando días, Dios está contando crecimiento. Mientras tú estás diciendo, ya debería haber pasado, Dios está diciendo, aún estoy formando algo en ti. Y mientras tú estás deseando que todo cambie ya, Él está cuidando de que cuando eso llegue, no se pierda. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice, para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Sabes lo que eso significa? Que el tiempo de Dios no funciona como el nuestro. Que para Él las cosas no están tarde ni temprano, están a tiempo. Que si Él dijo que lo haría, lo hará, aunque a ti te parezca que ya es demasiado tarde. Y aquí va algo clave. El enemigo usará el paso del tiempo para agotarte, para hacerte pensar que nada está funcionando, que tus oraciones están vacías, que tu esfuerzo no tiene fruto, que ya es hora de rendirse. Pero ahí es donde debes recordar que la fe no se mide por lo rápido que ves resultados, sino por lo firme que te mantienes cuando no hay señales. Porque Dios nunca prometió que todo llegaría cuando tú lo quieras. Prometió que todo llegaría cuando estés listo. Y cuando tu corazón está alineado con Él, ya no vives con ansiedad, vives con paz. Ya no corres detrás del tiempo, caminas con el Espíritu. Ya no te frustras porque las cosas no cambian, celebras que tú estás cambiando. Y cuando llegas a ese punto, cuando dejas de mirar el reloj y empiezas a mirar al cielo, entonces estás listo. Porque ya no estás esperando como quien duda, sino como quien confía. Ya no estás exigiendo, estás creyendo. Ya no estás desesperado, estás reposando en la certeza de que si Dios te prometió algo, nada ni nadie puede detenerlo. Así que hoy quiero recordarte esto. No es tarde. No estás perdiendo tu momento. No estás olvidado. Estás siendo formado. Estás siendo preparado. Estás siendo afinado para recibir algo mayor de lo que imaginas. No se trata del tiempo que has esperado. Se trata del corazón con el que estás esperando. Y si ese corazón está firme, está limpio, está confiando, entonces no importa cuánto más se tarde, porque cuando llegue, llegará con todo el respaldo del cielo. Y lo que llega con el respaldo de Dios no tiene comparación con nada de lo que tú podrías haber conseguido por tus propias fuerzas. ¿Cuántas veces has sentido que tus esfuerzos no dan fruto?
que por más que trabajas, oras y esperas, parece que nada se mueve a tu favor. En esos momentos es fácil caer en la trampa de la desesperanza, preguntándonos por qué Dios no responde cuando más lo necesitamos. Pero lo que muchas veces olvidamos es que el tiempo de Dios no es el nuestro. Y aunque no lo veas, aunque todo parezca en pausa, Dios está trabajando en algo mucho más grande y perfecto de lo que podrías imaginar. Ser paciente en un mundo que nos pide respuestas inmediatas y recompensas instantáneas no es sencillo. Pero en la paciencia, en ese tiempo de espera, Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para lo que está por venir. Porque Dios no actúa a la ligera. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y lo más importante, sabe cuándo es el mejor momento para darnos lo que tanto anhelamos. A veces sentimos que la bendición está tardando demasiado, pero en realidad está llegando en el momento exacto. Cuando parece que el cielo está en silencio, es cuando Dios está obrando más profundamente en nuestra vida. Tal vez te encuentres en un punto donde piensas, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que esperar tanto? Pero es en esa espera donde se forjan las mayores victorias espirituales. No es que Dios se haya olvidado de ti. Al contrario, Él está perfeccionando lo que tiene para ti. El reto más grande es confiar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe no se trata de recibir lo que queremos en el momento que lo pedimos, sino de creer que Dios tiene un plan y que ese plan es perfecto. Él nunca llega tarde y cuando te bendiga lo hará en abundancia, de una forma que ni siquiera habías imaginado. Es muy fácil desesperarse cuando las cosas no van como lo habíamos planeado. Estamos tan acostumbrados a tener todo al instante que cuando Dios nos dice, espera, a menudo lo interpretamos como un no. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que esa espera es parte del plan? Que Dios no te está negando la bendición, sino que te está preparando para recibirla en el mejor momento posible. Piensa en esto. Dios ve toda nuestra vida desde una perspectiva eterna. Nosotros solo vemos el presente, lo que está justo frente a nosotros, pero Dios ve el cuadro completo. Él sabe cuándo es el momento preciso en que esa bendición será más significativa, cuando estaremos realmente listos para manejarla, apreciarla y usarla para su gloria. Imagina si recibieras lo que tanto deseas antes de estar listo. ¿Realmente podrías manejarlo? Probablemente no de la manera en que deberías. Dios no solo quiere darte lo que anhelas, quiere que cuando lo recibas sea en el momento perfecto para que lo valores y lo utilices de la manera correcta. En la Biblia hay innumerables ejemplos de personas que tuvieron que esperar, y esa espera fue una parte crucial del plan de Dios. Un ejemplo clásico es el de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero ¿qué pasó? Pasaron años antes de que esa promesa se hiciera realidad. Imagínate la cantidad de noches en que Abraham se preguntó si Dios realmente cumpliría lo que había dicho. Pero al final la bendición llegó, y fue más grande de lo que Abraham podría haber imaginado. Ahora, mientras esperas, ¿qué haces con ese tiempo? Esa es la pregunta clave. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Dios está trabajando en ti,
moldeando tu carácter, fortaleciéndote para que cuando recibas lo que Él tiene para ti, lo recibas con sabiduría y madurez. Cada día de espera es una oportunidad para crecer, para acercarte más a Él y para desarrollar esa fe que te sostendrá cuando llegue la bendición. A veces, confundimos la falta de acción visible con inactividad por parte de Dios. Pero Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo podemos ver. Es como una semilla bajo tierra. Por un tiempo parece que no pasa nada, pero debajo de la superficie están sucediendo cosas maravillosas. Esa semilla está echando raíces y en el tiempo perfecto brotará y dará fruto. Tu vida es como esa semilla. Puede que en este momento sientas que todo está quieto, que nada está avanzando, pero Dios está echando raíces profundas en tu vida, preparándote para algo mucho más grande. Solo necesitas confiar en que su tiempo es perfecto y que cuando menos lo esperes, verás el fruto de esa paciencia y fe. La paciencia es una de las pruebas más grandes de fe que podemos experimentar. Decimos que confiamos en Dios, que creemos en su plan, pero cuando se trata de esperar, nuestra fe es verdaderamente puesta a prueba. Y aquí es donde entra en juego esa famosa frase: es fácil tener fe cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van como esperabas? Ahí es cuando la verdadera fe se revela. Es fácil orar y agradecer a Dios cuando todo está a tu favor, cuando recibes lo que deseas en el momento que lo quieres. Pero la verdadera fe se muestra cuando, a pesar de no ver resultados, sigues confiando en que Dios tiene todo bajo control. La paciencia es justamente eso, seguir creyendo en su plan, incluso cuando no lo entiendes completamente. Cuando estamos en esos momentos de espera, es natural preguntarse si Dios nos está escuchando. El silencio de Dios a veces puede sentirse como una distancia, pero en realidad, ese silencio puede ser un acto de amor. Dios está trabajando en los detalles. Está preparando el camino y al mismo tiempo está preparando tu corazón para lo que vendrá. Tal vez no lo sientas ahora, pero esa espera está formando en ti una fe más fuerte y profunda. Piensa en ello como una prueba, no una prueba para ver si fallas, sino una oportunidad para que tu fe crezca. ¿Cómo sabrás cuán profunda es tu fe si nunca has tenido que esperar, confiar y depender de Dios en los momentos más difíciles? Es en esos momentos cuando aprendemos a depender completamente de Él, cuando nos damos cuenta de que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos su guía. Y algo que es importante recordar: Dios nunca se olvida de nosotros. A veces creemos que la espera significa que no somos escuchados o que nuestras peticiones no son importantes, pero en realidad es todo lo contrario. Dios te escucha, sabe lo que necesitas, y lo más increíble es que ya está trabajando en ello, pero Él sabe cuándo es el mejor momento para darte lo que pides. Como cuando preparas una gran comida, el resultado no será el mismo si la apresuras. Necesita su tiempo para que sea perfecta. Así es el plan de Dios para tu vida, y requiere tiempo para que esté listo en todo su esplendor. Ahora, seamos honestos. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar? Vivimos en una sociedad donde todo es inmediato.
Tenemos acceso instantáneo a información, entretenimiento, comida y casi cualquier cosa que queramos con solo unos clics. Nos hemos acostumbrado tanto a la rapidez que la idea de esperar por algo nos parece una especie de castigo. Y si a eso le sumamos que estamos esperando una bendición de Dios, la cosa se vuelve aún más difícil, ¿verdad? Pero aquí está la clave. Esperar no es perder el tiempo. En la espera hay propósito. Dios no nos hace esperar solo por hacernos sufrir o desesperarnos. Él nos hace esperar porque sabe que es el mejor proceso para nosotros. Es como cuando cocinas un buen plato. No puedes apresurar el tiempo de cocción si realmente quieres que los sabores se mezclen y el plato quede perfecto. De la misma forma, nuestra vida necesita ese tiempo de cocción para que el resultado final sea mucho mejor de lo que imaginamos. El problema es que muchas veces, mientras esperamos, comenzamos a compararnos con los demás. Vemos cómo otras personas parecen recibir sus bendiciones mucho más rápido. Quizás ves que alguien más consigue el trabajo, la relación o la oportunidad que tú también anhelas. Y eso te hace sentir como si te hubieran dejado atrás. Pero lo que no vemos es lo que está sucediendo detrás de escena. No conocemos el proceso por el que Dios está haciendo pasar a esa persona. Ni sabemos lo que ha tenido que esperar o aprender para llegar a ese punto. Y aquí es donde entra una verdad fundamental. Tu proceso es único. Lo que Dios tiene para ti está especialmente diseñado para ti. Compararte con los demás es como comparar dos platos completamente distintos. Lo que es bueno para otro no necesariamente es lo mejor para ti. Y Dios lo sabe. Por eso, Él no te dará una bendición antes de que estés listo para recibirla, o cuando todavía hay lecciones que necesitas aprender. Es más, la espera también nos enseña humildad. Nos recuerda que no estamos en control de todo, que no todo gira a nuestro alrededor ni en nuestro tiempo. Nos ayuda a reconocer que dependemos de un plan mayor, uno que no siempre podemos ver, pero que, si lo aceptamos con fe, nos llevará a cosas mucho mejores de lo que podríamos imaginar. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que tuvieron que esperar mucho más tiempo del que hubieran querido. José, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos y pasó años como esclavo y prisionero antes de que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. Pero durante ese tiempo, Dios estaba trabajando en él, moldeando su carácter, enseñándole lecciones que serían fundamentales cuando llegara el momento de que liderara a Egipto. Si José hubiera recibido su bendición sin ese proceso, probablemente no habría estado listo para manejarla. Y lo mismo pasa con nosotros. Algo muy importante que no podemos perder de vista mientras esperamos es la esperanza. Muchas veces, cuando sentimos que las cosas no avanzan, que no llegan las respuestas que queremos, o que Dios está en silencio, es fácil perder la esperanza. Pero si algo nos enseña la fe en Dios, es que la esperanza nunca debe apagarse, porque las promesas de Dios siempre se cumplen, incluso cuando parece que se están tardando. Imagina que estás en una sala de espera, como en un consultorio médico. A veces, la espera puede ser más larga de lo que habías pensado, pero eso no significa que no serás atendido.
Estás ahí porque sabes que tu turno llegará. De la misma manera, la esperanza es lo que te sostiene mientras esperas. Es esa confianza profunda en que lo que Dios ha prometido sucederá, aunque no veas señales inmediatas. En la Biblia hay un versículo que muchos conocen y que probablemente te resuene en este momento. Y es que esperar no es un acto pasivo, es un acto activo de fe. Estás renovando tu fuerza, preparándote para lo que está por venir, aunque no lo veas en el momento. Esperar en Dios es mantener viva esa llama de esperanza, incluso cuando el entorno te dice que te desanimes. Y créeme, siempre habrá razones para perder la esperanza si te dejas llevar por las circunstancias externas. Tal vez haya personas a tu alrededor que te digan que es inútil seguir esperando, que las cosas no cambiarán o que ya deberías rendirte. Pero si te mantienes enfocado en las promesas de Dios, verás que la espera no es en vano. Es interesante cómo la esperanza y la paciencia están tan entrelazadas. Mientras más esperamos, más oportunidad tenemos de ejercitar nuestra esperanza. Es como un músculo que se fortalece cada vez que lo usamos, y aunque al principio puede ser difícil, con el tiempo aprendes a confiar más en Dios, a descansar en su promesa y a encontrar paz en medio de la incertidumbre. Y esa es otra clave durante la espera. Aprender a descansar en Dios. No se trata de que la vida sea perfecta mientras esperamos, sino de encontrar paz en el proceso. Porque la paz no viene de tener todo bajo control, sino de saber que Dios lo tiene bajo control. En lugar de vivir con ansiedad, tratando de acelerar el proceso por tu cuenta, puedes entregar tus cargas a Dios y confiar en que Él está obrando a tu favor, incluso en los momentos en que todo parece estancado. Uno de los conceptos más poderosos que debemos aceptar es que los tiempos de Dios son perfectos. Sé que suena a frase hecha, algo que quizás has escuchado tantas veces que a veces pierde su impacto. Pero cuando realmente lo interiorizamos, cambia nuestra forma de vivir la espera. La verdad es que, aunque nos cueste verlo en el momento, el tiempo de Dios no tiene margen de error. Es preciso, es exacto, y siempre llega cuando más lo necesitamos, aunque a veces nosotros no sepamos identificar ese mejor momento. ¿Cuántas veces hemos pensado que algo debió ocurrir ya, que las puertas debían abrirse en este preciso instante? Pero si eso que tanto deseamos llegara antes de tiempo, quizás no estaríamos preparados para recibirlo. O peor aún, podríamos desperdiciarlo. Imagínate a un agricultor que planta una semilla y luego se impacienta y decide recoger el fruto antes de que esté maduro. El resultado sería decepcionante, ¿verdad? Eso mismo pasa con las bendiciones de Dios. Si Él nos las diera antes de que estemos listos, probablemente no sabríamos qué hacer con ellas o no podríamos aprovecharlas al máximo. Dios sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Lo que a nosotros nos parece un retraso es en realidad parte del proceso. Cada día de espera está ahí por una razón. Está forjando algo en nosotros que aún no podemos ver. Y cuando la bendición llegue, entenderemos por qué tenía que ser en ese momento y no antes. Todo cobrará sentido. Hay un pasaje en la Biblia, en Eclesiastés 3:11, que dice:
todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿No es increíble? Dios hace todo hermoso, pero en su tiempo, no en el nuestro. Y lo hermoso de esto es que cuando dejamos de tratar de controlar los tiempos y comenzamos a confiar en los de Dios, encontramos paz. Porque ya no se trata de cuando nosotros creemos que es el mejor momento, sino de dejar que Dios sea quien marque el ritmo. También es importante recordar que Dios no se demora. Para nosotros a veces puede parecer que lo hace, que está tardando demasiado, pero esa demora que percibimos es solo nuestra percepción limitada del tiempo. Como humanos, estamos atrapados en el presente, en el ahora, y queremos resultados inmediatos. Pero Dios ve el panorama completo, no solo lo que está pasando hoy, sino lo que vendrá mañana, pasado mañana y mucho más allá. Él sabe cómo cada pieza encaja a la perfección en el rompecabezas de nuestra vida, incluso cuando nosotros no podemos ver todas las piezas aún. Mientras esperas, en lugar de enfocarte en el por qué todavía no, enfócate en el qué está haciendo Dios en mí mientras espero. Tal vez estás siendo preparado para algo mucho mayor de lo que esperabas, o tal vez estás aprendiendo una lección que será clave para el resto de tu vida. Pero lo cierto es que nada de lo que Dios hace es sin propósito. Una de las cosas más desafiantes durante la espera es mantener la fe incluso cuando no puedes ver el camino delante de ti. Es en esos momentos cuando parece que nada está sucediendo, cuando más se pone a prueba nuestra confianza en Dios. Es como caminar en la oscuridad confiando en que hay un puente que te sostiene, aunque no puedas verlo con tus propios ojos. La fe no se trata de tener todo bajo control o de entender cada paso del camino. La verdadera fe consiste en creer que Dios está trabajando, incluso cuando todo parece estancado. Es como cuando una planta comienza a crecer bajo tierra. No puedes ver lo que está ocurriendo porque todo el proceso está oculto, pero eso no significa que no haya vida ahí abajo. De la misma forma, Dios está obrando de maneras que no podemos ver, preparando las cosas para nosotros. Es natural querer ver signos claros de que las cosas están avanzando. Queremos pruebas tangibles, algo que nos diga, sí, Dios está actuando. Pero la realidad es que Dios no siempre nos da señales visibles en el momento que lo pedimos. Y es precisamente en esos momentos de aparente silencio cuando nuestra fe se fortalece más. Dios nos invita a confiar, no porque veamos resultados inmediatos, sino porque sabemos quién es Él y cómo actúa en nuestras vidas. La Biblia nos da innumerables ejemplos de personas que tuvieron que caminar sin ver el resultado final, confiando únicamente en las promesas de Dios. Uno de los casos más impresionantes es el de Moisés y el pueblo de Israel, cuando Dios los guió por el desierto hacia la tierra prometida. Fueron años de caminata, de incertidumbre, de pruebas. ¿Cuántas veces habrán sentido que estaban dando vueltas en círculos sin ver el destino prometido? Pero cada paso que daban, aunque no lo sabían en ese momento, los acercaba más al plan que Dios había preparado para ellos. Es lo mismo contigo. Tal vez hoy sientes que estás caminando en círculos, que la bendición o el propósito que Dios tiene para ti está muy lejos. Pero cada día, cada paso que das, te acerca más.
Aunque no lo veas o no lo entiendas, Dios está guiando tus pasos. A veces necesitamos atravesar temporadas en las que todo parece oscuro, porque es en esas temporadas donde nuestra fe brilla más. Un versículo que siempre me viene a la mente cuando pienso en la fe es 2 Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Y esto es clave. No siempre veremos el camino claramente, pero la fe es creer que Dios está trazando ese camino para nosotros, aunque no podamos verlo en este momento. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando sientes que no hay señales claras o que el camino está lleno de obstáculos? En primer lugar, sigue orando. La oración no solo es un acto de pedir, sino un acto de confianza, de poner en las manos de Dios nuestras preocupaciones y dudas. Además, sigue caminando. No te detengas por la falta de claridad. Sigue avanzando, sabiendo que Dios ya ha preparado el siguiente paso. Cuando llevamos un tiempo esperando y no vemos resultados, es normal que la tentación de tomar atajos aparezca. Empezamos a pensar, tal vez si hago esto de otra manera, podré acelerar las cosas. ¿Y si trato de hacerlo a mi manera? Es esa desesperación de querer ver resultados que nos puede llevar a salirnos del plan de Dios y tomar decisiones que, aunque parezcan buenas en el momento, nos alejan de lo que Él tiene preparado para nosotros. Esta tentación de tomar atajos no es nueva, y probablemente todos hemos caído en ella en algún momento. Queremos respuestas ya, soluciones inmediatas. Y cuando vemos que la bendición no llega en el tiempo que esperamos, pensamos que tal vez podemos ayudar a Dios a que las cosas sucedan más rápido. Pero la verdad es que cuando tratamos de forzar algo fuera del tiempo de Dios, casi siempre termina mal. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, pero cuando pasaron los años y no veían el cumplimiento de esa promesa, empezaron a dudar. En vez de seguir esperando el tiempo de Dios, decidieron tomar un atajo. Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar, pensando que esa sería la forma de cumplir la promesa de Dios. Pero ese atajo solo trajo complicaciones, dolor y confusión. No fue hasta que decidieron confiar plenamente en el tiempo de Dios que finalmente recibieron la promesa de Isaac, el hijo que Dios les había prometido desde el principio. Este ejemplo nos enseña algo muy importante. Los atajos pueden parecer una solución rápida, pero no llevan a la verdadera bendición. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Lo que Él ha dicho que hará, lo hará. A veces, en nuestra impaciencia, creemos que podemos acelerar el proceso, pero en realidad solo estamos complicando las cosas y alejándonos del plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Además, cuando tomamos atajos, nos perdemos del crecimiento que Dios quiere producir en nosotros durante la espera. El tiempo que pasamos esperando no es solo un tiempo de inactividad, es un tiempo de preparación. Dios está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter, fortaleciéndonos para que cuando la bendición llegue, estemos listos para recibirla y para manejarla de la mejor manera posible. Es como cuando entrenas para una maratón.
No puedes simplemente saltarte las semanas de entrenamiento y esperar correr la carrera completa sin cansarte o lastimarte. El proceso de entrenamiento es lo que te prepara para el gran día. De la misma manera, la espera es el entrenamiento que nos prepara para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si nos saltamos ese proceso, no estaremos listos para lo que viene. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender en la vida es confiar en el proceso, incluso cuando no entendemos cada paso del camino. A veces nos frustramos porque queremos ver el destino final, pero lo que Dios nos pide es que confiemos en el trayecto, en ese viaje que muchas veces no es como lo imaginábamos. Pero aquí está la clave. El proceso es tan importante como el resultado. Nos pasamos la vida queriendo llegar a la meta, ese lugar donde pensamos que todo será perfecto. Sin embargo, la realidad es que cada paso que damos es parte de lo que nos transforma. En la espera, en los momentos de incertidumbre, es donde Dios trabaja en nosotros. A veces estamos tan enfocados en el destino que nos olvidamos de lo que Dios está haciendo en el presente. Piensa en la historia de David antes de ser rey. Dios lo ungió cuando era apenas un joven pastor, y sin embargo pasó mucho tiempo antes de que llegara a ocupar el trono. Durante ese tiempo, David no estaba simplemente esperando, sino que estaba siendo preparado. Fue en esos años de espera donde enfrentó gigantes, donde aprendió a liderar, donde desarrolló el carácter que necesitaría como rey. Si David hubiera tomado un atajo, si hubiera intentado forzar las cosas para convertirse en rey antes de tiempo, no habría estado listo para el rol que Dios tenía para él. Es fácil querer que las cosas sucedan rápido, pero confiar en el proceso significa aceptar que Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos en cada etapa de nuestra vida. Tal vez ahora no ves el propósito de tu situación actual, pero Dios lo ve. Él sabe que cada experiencia, cada desafío, te está preparando para lo que viene. Es como una obra de arte. Imagina que estás viendo a un pintor trabajando en un lienzo. Al principio, tal vez no ves lo que está pintando. Solo manchas de color, líneas que no parecen tener sentido. Pero el artista tiene una visión en mente, sabe exactamente lo que está haciendo. Y al final, cuando da los últimos retoques, te das cuenta de que todo tenía sentido. Así es con Dios. Él está pintando el cuadro de tu vida. Y aunque a veces no entiendas por qué ciertas cosas están sucediendo, al final, cuando veas el resultado completo, te darás cuenta de que todo tenía un propósito. Confiar en el proceso no significa que no tendrás dudas o momentos de frustración. Es completamente normal sentirte impaciente o incluso desanimado cuando parece que no hay avances. Pero lo importante es que en esos momentos recuerdes que Dios está contigo en cada paso. Él no te ha dejado solo en el camino y cada día te está llevando más cerca de su propósito para ti. Y aquí es donde entra algo fundamental, la gratitud. A veces, en nuestra prisa por llegar al siguiente paso, olvidamos agradecer por lo que ya tenemos, por lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Agradecer por el proceso, por cada lección, por cada pequeña victoria, nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos solo en lo que falta, comenzamos a ver todo lo que Dios ya ha hecho.
y eso nos da fuerzas para seguir confiando en lo que vendrá.